Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Exprésate, una producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mi nombre es Priscila Barba y saludo con mucho gusto a mi compañero Eric. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Priscila. Les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de Exprésate. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que, pues yo creo que hemos aprendido desde la primaria, ¿no? Desde que nos enseñan lo que es la cultura cívica y ética. Pero muchas veces lo relacionamos simplemente con los lábaros patrios o con que tenemos que saludar a la bandera y que tenemos que pues, darnos bien al momento del homenaje. Pero también hay otras cuestiones que se encuentran dentro de la cultura cívica y ética, como el tirar basura en la calle y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, para hablar del tema nos acompañan Arturo Sosa, Abigail Villagómez de la UNAM y Yacir García de la UNAM igual. Mucho gusto y bienvenidos. Es un placer tenerlos aquí y bueno, como decía Eric, el tirar basura afecta los derechos no solo de nosotros mismos, pero también de terceros, que pueden ocasionar problemas de salud o inundaciones, como hemos estado viendo estos últimos días con las coladeras y las lluvias. Yo creo que sobre todo inundaciones, ¿no? Porque muchas veces se terminan quejando de que, y con el gobierno, de que no sé qué, pero ellos son los que tiran la basura en la calle, entonces no sé, su basura es la que está tapando las coladeras. Pero bueno, para ustedes, ¿qué significa el término cultura cívica? pues en general no lo tengo tan claro, pero yo creo que tiene que ver con respetar a las personas para que te respeten, pues en todos los aspectos. Pues es algo que se va dando todos los días, no es algo que puedas decir que solo se hace una vez y con eso va a funcionar, ¿no? Son pequeños hechos que se basan en la educación de las personas y que afectan y benefician a las demás personas. Sí, pues tiene que ver con lo que decía mi compañero, con el respeto a las personas del diario. Si empezamos por eso, yo creo que las cosas cambiarían, ¿no? Del diario. Ok, ¿y ustedes qué actos han observado en los que se vulneren los derechos de terceros? O sea, que queden como al aire. Yo creo que uno importante tal vez sería cuando no se respetan las ciclovías, por ejemplo. Me ha tocado ver mucha gente que no respeta las ciclovías. Y luego por eso ocurren accidentes. Y ocurren accidentes, o sea, se supone que falta mucha cultura cívica en cuanto al manejo del coche, ¿no? Definitivamente. Otro aspecto muy importante puede ser como el hecho de que las personas no separan la basura. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver que en delegaciones hay personas que tiran la basura así tal cual, y pues de nada sirve si en otras delegaciones sí la separan, ¿no? Pues finalmente te ayuda a reciclar y todo eso. Y si desde ahí no se empieza, pues yo creo que pues estamos perdidos. Pues también con respecto a eso de la basura, muchas veces tú la separas, pero llega el camión y la junta toda. Entonces también tiene que ser un trabajo en equipo, en todos los aspectos. No puedes tener como individuo cultura cívica si los demás no la apoyan. Es como una red para llegar a una meta en común. Exactamente. Y algo que he visto muy común en las ciudades, cuando las personas tienen mascotas que pues sí son bastante grandes y luego no las traen con la seguridad que debe ser, ¿no? Entonces pueden atacar a la gente. Otra cosa, hablar de mascotas, pues si Claro, llevas una mascota, hazte responsable de sus heces fecales. Me ha tocado muchas veces ver así de, pues hasta ahí en el arbolito y vámonos, ¿no? Casi. Luego los están jalando, ¿no? Y se vienen haciendo por todo el camino. Pero no solamente es las mascotas cómo afecta a las demás personas, sino cómo afecta hacia las mascotas en sí. O sea, también el trato que se les da y los cuidados y cómo las mantienen también es un aspecto de cultura cívica. ¿Y ustedes a qué creen que se deba la falta de estas prácticas de valores? Yo creo que principalmente es a lo que te inculca tu familia. Si desde ahí no te enseñan todas esas prácticas, pues en la escuela terminas ignorándolo. Sí, totalmente es la educación y también no ver la consecuencia de los actos que estamos teniendo. Es muy fácil no ver más allá de las consecuencias que es no separar la basura, porque no lo ves con la inmediatez que deberías como para que te importara o te afectara de manera inmediata. Y concuerdo con él, la familia es lo básico, ¿no? Si desde chiquito no te inculcan así el hecho de respetar tan solo a tus mayores o tener respeto por cosas básicas, los valores básicos, pues yo creo que como cosas así como ya incurrir en se me fue la onda. Una falta de tránsito, cualquier cosa de esas ya se te hace así como muy normal y dices, pues no pasa nada, ¿no? Exacto, yo creo que también otro punto debería ser que muchas veces hay personas que son muy individualistas y que creen que son las únicas personas que viven en el lugar. Entonces, al ser una persona individualista y creer que vive solamente él ahí, pues es él y su mundito y cree que si pasa algo ahí no le va a afectar a nadie y va a ser solamente un acto que vea él, ¿no? Sin embargo, a la larga, en cualquier momento le puede repercutir a cualquier persona, ¿no?
Aunque me parece la verdad muy sorprendente porque tenemos suficientes horas en la escuela de educación cívica y de todas estas materias como para que simplemente de un día para el otro, por más que esté la familia involucrada, desaparezcan todas estas enseñanzas que se nos dan. ¿Estás de acuerdo? Sí, realmente yo no sé a qué se deba esto. ¿Ustedes se les puede ocurrir algo? ¿Por qué ha sucedido? Yo ¿Por qué se creo han que- perdido los valores de una manera tan... Pues que se tiene que poner el ejemplo, ¿no? No te pueden solo decir, oye, no tires la basura, pero si ves que lo están haciendo o se te hace fácil, simplemente no lo vas a hacer. No es solo que te lo digan. Claro, pero es extraño porque de un lado tienes el hecho de que te dicen no se debe de tirar basura y te hacen exámenes con esas preguntas y del otro lado tienes el ejemplo. Entonces creo que hay la suficiente conciencia, al menos en el ser humano, en donde se debería de saber elegir lo bueno y lo malo. Es que yo siento que ese es el punto que tocaste, conciencia, ¿no? Ujú, hay Muchas veces, conciencia. muchas veces nos dicen, pero nunca nos concientizan. Exacto. O ¿no? simplemente no te explican el por qué. Ajá, O sea, que te te digan las dicen- cosas y no te digan para qué No, funcionan. y a es pesar, lo yo mismo. creo que a pesar de que hay sanciones y todo eso, hay una ley que lo castiga. Siento que a pesar de todo eso, no hacen caso, ¿no? ¿Cuántas veces vas por la calle y ves los montones de Sí. basura y dices, ¿qué onda, no? Y nadie le dice nada a esa gente. Y ya en lugares muy específicos, que pues igual no pasa nada. Entonces igual tiene que ver mucho eso. Hablando de sanciones, ¿ustedes conocen algún instrumento legal que pues le dé castigo a estos actos? Pues tengo entendido que existe cierta ley que te informa cuáles son faltas cívicas y pues algunas más graves pues se castigan directamente con la autoridad policial, ¿no? Pues sí, se encuentra la ley de cultura cívica, como su nombre lo dice, que castiga con sanciones a las faltas. Sin embargo, desconozco exactamente qué sanciones corresponden a qué faltas. Igual solo conozco que existe una ley, pero desconozco cuáles sean las sanciones. Yo realmente difícilmente he visto a alguien que sancionen por La verdad, muy una poco, no falta. se da. Casi no se da así. Sí, no sé, tendría que estar un policía detrás de ti todo el día, ¿no? Imagínate. Sí, Sí. Pues bueno, vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Ya estamos de regreso y estamos hablando sobre la cultura cívica en la ciudad, entre nosotros. Y bueno, hablábamos un poco sobre las infracciones que tenía y sobre el código penal que Marco se legal. maneja, perdón, sobre el marco legal que se maneja frente a la civilidad de la gente. Y bueno, estábamos investigando y son realmente muy, muy pocas las sanciones, son muy Carentes, ¿no? Ajá, Ca- exactamente. carecen, yo creo que de un poco de rigidez y por lo mismo mucha gente no lo conoce, ¿no? Se desconoce Exactamente. que existe, por ejemplo, ahorita en sus respuestas, ¿no? Muchos tenían la idea, pero no sabían a ciencia Exacto. cierta de qué se trataba. Se supone que, por ejemplo, es como una infracción de tránsito, Así es. se te multa con días de salario mínimo, depende de la falta inclusive algunos días de arresto, pero en los casos más fuertes. de acuerdo a la falta que cometas. Sin embargo, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo en que nunca hemos visto que a alguien lo detengan por causar una pena No, de cultura tal. cívica y ética, ¿no? Y respecto a esto, ¿ustedes consideran que el marco legal es adecuado o le harían algún cambio? Yo opino que como está, pues mientras no se aplique, pues no va a servir demasiado, pero en realidad este aspecto de la cultura cívica, más que sancionarlo con sueldo, con algún castigo, creo que al final si lo hacemos todos nos va a beneficiar. Entonces creo que sería más útil una campaña como informar, que
¿qué pasa si todos recogemos basura, por ejemplo? ¿O qué pasa si cuidamos lo del aspecto de las mascotas, etcétera? O sea, nos trae más beneficios hacerlo. Entonces, pues, de ahí sería mejor eso, yo creo. Creo que podría funcionar, sin embargo, al darle una connotación negativa a los actos, las estás relacionando de esa manera, ¿no? Entonces sí creo que podríamos dar un refuerzo positivo y precisamente más bien dar los beneficios de realizar los actos más que castigarlos. Yo pienso que igual, ¿no? Obviamente nunca estamos conscientes de que se sancione a alguien, pero considero que lo más importante podría ser como inculcar en las personas el respeto a los valores y a no tirar basura y a muchas cosas que tienen que ver con eso. Entonces, pienso que lo más importante es así como crear una campaña que le inculque a la gente este tipo de valores y que tengan conciencia. Pero aquí donde dices de inculcar me parece algo muy extraño porque se supone que las clases de cívica y ética precisamente se causaron por la falta moral que se veía en la población. Sin embargo, pues vemos que actualmente no han dado ningún cambio o un resultado. Es que eso también tiene que ver con el entorno en el que te rodeas, ¿no? O sea, te pueden a ti inculcar valores, pero si finalmente tu entorno es así, pues te acostumbras, ¿no? Lo ves ya como normal. Se te hace como normal. Y han tocado un tema muy importante, ¿no? ¿Cómo es que surgieron esta materia o estas clases? Así es. Por cómo es entonces, ¿desde dónde vienen, no? Estamos hablando que es de años de falta de civilidad, porque, bueno, si hacemos una comparación con Inglaterra o con el Reino Unido, que no tienen una constitución escrita como tal, estamos hablando de la civilidad que ellos manejan, ¿no? La civilidad que ellos tienen y no tienen necesidad de estar haciendo un marco legal en el que te digan si tiras basura te va a costar tanto o días de arresto, definitivamente, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que se tendría que manejar desde marchas raíz. forzadas y tardaría mucho, no sería algo que de la noche a la mañana sería algo muy difícil. Creo que un punto importante de las clases de cultura cívica es que también se dan en una edad donde somos pues jóvenes rebeldes que no nos interesa eso, la verdad. Y ni siquiera ponemos atención. Pues sí, que sería mejor pensarlo a lo mejor en las mismas empresas, clases a los empleados, cosas así ya a una edad más avanzada. Estaría muy bien también. Bueno, hablar de cultura cívica es también, por ejemplo, aludir a la cultura vial, porque muchos automovilistas no respetan los señalamientos de tránsito y afectan a otros. ¿Qué consecuencias y qué factores consideran que cometen estos individuos? Pues va desde accidentes físicos, como lo que comentamos hace rato, que acaba de pasar allá afuera, bueno, no saben, pero acaban de apoyar a alguien allá afuera, pero también va hasta aspectos morales, ¿no? De respeto con las Así otras es. personas. Entonces creo que es un espectro muy amplio de consecuencias que pueden dar la cultura vial. Yo considero que desde el momento en que adquieres un automóvil, te haces responsable, ¿no? Sí, exacto. Responsable de que si tienes una fiesta, pues sí vas, pero no tomas, ¿no? Porque muchas veces las personas no tienen esa conciencia y luego ya regresan así como ya bien tomadas y ya embebidas y suceden accidentes, ¿no? O si vas y tomas y no llevas coche. Exactamente. A la 1 de la mañana, a ver quién te regresa. También yo creo que no hay que quitarle culpa a nadie, a los que hacen infracciones, pero tiene que ver mucho cómo fue planeada nuestra ciudad. Ha crecido Sí. sin nada de urbanismo y pues eso genera mucho estrés. Claro. Entonces pues tiene también que ver, yo creo. No, y luego la verdad es que hay unos trazos muy raros en la ciudad, que Tan solo en Insurgentes. te quedas así de, bueno, ¿y ahora qué hago si ya te pasaste? No hay una manera de regresar. Pero también yo creo que es algo muy importante que, sí, ¿no? Una vez los automovilistas tienen culpas, pero también los peatones yo creo que tienen mucho que ver en No, esto, bueno. ¿no? Uno como peatón, por ejemplo, no sabemos lo que pasó allá afuera, ¿no? Exactamente, Sí, no sabemos si Pero si el es algo común, imprudente eso es lo que pasa. O tal sea, vez fue una imprudencia del peatón, porque del de hecho peatón. tenemos puentes para cruzarnos entre estas calles. Y Y yo he visto muchísima gente que se cruza abajo del puente de aquí afuera, literalmente. Y yo me acuerdo cuando en Vallaron habían puesto una vallita, ¿no? Se supone para Ah, que, claro, para que se ajá. usara y la rompieron y se siguen atravesando por la calle, ¿no? Sí. Y si los atropellas, tú eres el culpable. Sí, tú tienes la culpa. como No eres. Pero ustedes, consideran que los peatones, ¿qué se tendría que hacer con ellos para que, no sé, qué clase de sanción o qué se les podría fomentar para que dejaran de hacer este tipo de actos?
A mí me pareció muy buena. Tengo entendido que hace poco cambió una ley para sancionar a las personas que van viendo su teléfono, pero eso solamente los que van en los autos. ¿Y qué pasa con los mismos peatones que van viendo su teléfono, inclusive cruzando la calle, están en los audífonos? Entonces, pues es cuestión, yo lo que creo es que la cuestión tecnológica ha influido mucho en esa parte. Sí, podríamos pensar que es la culpa de ambas partes. Claro. O sea, no solo podemos decir que fue culpa del automovilista, así como fue culpa del peatón. Creo que ambos tienen que tener cuidado y tener ese trabajo en equipo para que pueda funcionar de manera correcta. Pues es que muchas personas, al fin como peatones, creen que no tienen responsabilidad. ¿Estás de acuerdo? O sea, voy caminando, tengo el privilegio, como dicen muchos, el peatón es la prioridad, entonces se pasan y no les importa si está el SIGA, si está el alto, simplemente se pasan. Entonces creo que es responsabilidad de ambos. Me ha tocado escuchar gente cuando va a cruzar la calle, se tiene que parar. Sí. Es tu vida también la que está en juego. O sea, estamos en plena vía rápida, sin altos ni nada, y se pasan así como... Sí, exacto. Sí, de verdad. Sí, si el automovilista va distraído o simplemente no se fijó, pues ¿qué va a pasar con esa frase, no? O si es alguno de aquellos que vienen así como locos, sobre todo los chavos. Me ha tocado ver que agarran acá el coche y le ponen sus cosas y van bien rápidos y furiosos acá en la calle. Se sienten lo mejor. Toreto, ¿no? Y pues imagínate, te encuentras uno de esos, ya a ver si se para. Ajá. Exactamente. Y bueno, pues vamos a nuestra siguiente pausa y ya regresamos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Estamos hablando de la cultura cívica. Estamos ya en nuestro último bloque y ya hemos comentado ya muchas cosas, ¿no? Muy interesantes, sobre todo de lo que es la cultura, cómo la vemos y todo. Pero ustedes, ¿cómo pueden visualizar el país en cuanto a su convivencia social en un futuro? Pues afortunadamente en el país ha aumentado el número de profesionistas y simplemente el tener una educación universitaria, yo he visto que dentro de mismo CEU pues hay un poco más de respeto, un poco más de preocupación, por ejemplo, por el tema de la basura en general, y luego se lo llevan eso ya a sus trabajos. Entonces, yo considero que va a ser algo positivo ya en el futuro en el país. No, yo soy un poco más pesimista y no creo que tener una educación universitaria garantice valores de este tipo, porque muchas veces yo he visto a mis compañeros que simplemente no responden, ¿no? Sí, exacto. Y así como ve el panorama y que simplemente los actos que estamos haciendo ahora no están dando frutos, yo creo que no va a cambiar demasiado la situación en el futuro. Sí, yo pienso parecido a ella. Yo creo que no se puede cambiar porque, en primer lugar, las épocas cambian, las personas cambian y todos evolucionamos. Entonces, las cosas no son iguales, ¿no? Ahorita tenemos una forma de pensar y más adelante podemos tener otra. Y con respecto a lo que dijiste de CEU, yo creo que no, porque, bueno, me ha tocado ir en la época de ofrendas y eso, y la gente tira basura y al otro día CEU amanece terriblemente mal. Y nadie dice nada, ¿no? O sea, ni siquiera recogen su basura. Entonces yo creo que tiene que ver más con el hecho de inculcar esa parte a las personas. Y yo creo que otro punto importante sería los temas de convivencia, ¿no? Así es. Hay muchas personas que no saben coexistir. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Se vuelven intolerantes a las opiniones de los demás.
surgen este tipo de cosas como el racismo, la discriminación, que es algo que yo creo que está afectando. Sí, dejemos un ratito, ¿no?, de lado la basura y todo, sí, ¿no?, nos afecta a todos, al planeta. Pero yo creo que también la cuestión social, la discriminación, el bullying, ese tipo de cosas que estamos viendo muy actualmente, es algo que nos afecta también. Yo creo que es muy importante también que se hagan campañas en las que se le haga concientizar al ser humano, o a los mexicanos, aunque sea, y que entiendan que no viven en un país europeo, y que van a encontrar personas de etnias distintas, ¿no? O sea, que son los primeros pobladores de México realmente. Es que un punto muy importante que probablemente creemos que es la solución, siempre decimos, ¿cómo solucionarías esto? Haciendo una campaña. Tenemos miles y cientos de campañas en México de salud, de ecología, de miles de cosas, pero seguimos exactamente igual. Lo que se debe de buscar es otra solución, que no sea una simple campaña. O sea, ¿cómo fomentarían ustedes la cultura cívica en la sociedad? Que no sea una campaña. Yo creo que no, yo pienso que sí funcionan las campañas. Yo pienso que si se le dedica el tiempo necesario, sí funcionan. ¿Cuántas veces te has puesto a pensar en las otras campañas que pasan en televisión? ¿Y cuántas veces le dedican tanto tiempo a las campañas de, por ejemplo, cultura, ¿no?, cívica? Ahorita que estamos mencionando esto, casi no se menciona, o sea, le dan mucho más tiempo a otros aspectos que pues igual podrían funcionar en esta situación, ¿no? Yo lo pienso así. Creo que más allá de no hacer campañas, es el mensaje que se da en esas campañas, ¿no? O sea, más allá de decir que prohibirlas o decir que no funcionan, el mensaje, porque en sí es muy difícil cambiar hábitos en las personas y tenemos que tomar en cuenta que para tener una cultura cívica tenemos que cambiar hábitos porque son cosas que la gente hace día con día. Entonces lleva tiempo, o sea, no podemos esperar que de un día a otro encuentren una fórmula mágica y todo. Sí. O sea, No, claro que no. No, recojan las popos sus perros, ¿no? Entonces creo que es algo que también hay que tener paciencia, hay que ser un poco tolerante y tener un margen de maniobra porque no se va a hacer de la noche a la mañana. Yo tocaría un poco el tema del emprendimiento en México. Al fin y al cabo, un emprendedor lo que busca es hacer mejor la sociedad, ayudarlo de alguna manera. Y pues muchas veces cometemos faltas cívicas por lo difícil de recoger algo o lo que sea. Entonces, pues pensar en productos novedosos que ayuden a eso. Quizás si le das un impulso a las personas, pues lo empiecen a hacer, ¿no? Y, por ejemplo, hablando de eso, las campañas en parte, pues, sirven, no sirven, ¿no? Depende. Yo creo que sí concuerdo con que es el mensaje. Por ejemplo, ahorita una campaña que me ha gustado es la que están sacando de los embarazos a temprana edad. No sé si lo han visto, hay unos comerciales que están sacando donde dicen que por 10 minutos puedes echar a perder tu vida prácticamente, ¿no? Entonces yo digo No lo he visto. que es No lo he visto. que realmente ese tipo de mensajes son tal vez los que pueden funcionar, porque yo he visto infinidad de campañas de los preservativos, de que cuídate, y pues yo sigo viendo a chicas adolescentes embarazándose y echando a perder su vida. Y siempre va a haber, ¿no? O sea, lo más que puede hacer es bajar los márgenes de personas que se embarazan, pero en sí siempre va a haber ese problema. Creo que va Solo puedes bajar las ¿no? cifras. Es que en vez de disminuir, Cada vez hay más y más y más, o sea, no entiendo. yo creo que en Hasta sí te mucha sorprendes. parte que a lo mejor nos desviamos un poco del tema, pero que fallan en las campañas es la manera en la que se maneja o sea, la publicidad en sí y el diseño son horribles. O sea, Más en la ese tema, campaña ¿no? de los preservativos era horrible, era horrible, o sea. Más en esa temática que inculca la moral y la sexualidad y lo que se puede y lo que no se puede decir. Entonces también en sí es un tema delicado como para saber el manejo adecuado. Sí, de hecho. Pues muy bien, el tiempo se nos está terminando y es momento de escuchar las conclusiones. ¿Quién quisiera empezar? ¿Quién quiere empezar? Pues yo creo que, bueno, siempre lo repetí, pero creo que es indispensable el hecho de inculcar a las personas, porque finalmente si hay campañas o no hay campañas, pues es algo que no va a solucionar nada, ¿no? O sea, finalmente es el hecho de que como persona tengas esa responsabilidad y ese respeto hacia la convivencia social,
y llevar a cabo pues cosas buenas, ¿no? O sea, que no haya esa, o sea, que no se irrumpa esa, se me fue la onda, que no se irrumpa esa tranquilidad social, ¿no? Entonces yo creo que es más bien la conciencia. Yo creo que es un problema importante que se demerita en cada individuo. O sea, las personas no ven como algo relevante tomar pequeñas acciones para lograr una meta en común. O sea, dentro de la cultura cívica podemos meter desde pararte en la puerta del metrobús y que no baje la gente hasta un accidente automovilístico, ¿no? Sin embargo, todo se reduce a eso, al respeto, a pensar también en las otras personas y cómo les va a afectar y cómo te va a afectar a ti misma, a que no tengas ese respeto también. Pues sonando un poco como comercial, pues la cultura cívica nos corresponde a todos y pues nos beneficia a todos. Entonces, pues hacerlo no debería ser algo obligado en general, ¿no? Entonces, pues más bien es cuestión de cultura, mejorar en ese aspecto. Yo pienso que tal vez, como lo mencionaba Abigail, tendríamos que dejar de ser un poco egoístas y pensar, ¿no? Pensar que no somos las únicas personas que habitamos este mundo, que hay más especies y que a la vez lo que tú hagas te va a repercutir a ti al doble y a otras personas que tal vez ni siquiera tuvieron la culpa de lo que tú hiciste, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que como personas nos concienticemos y que pensemos un poco, ¿no? Antes de actuar lo que vamos a hacer, digo, porque muchas personas actúan sin pensar. Yo creo que es importante que se actúe las acciones, que se piensen las acciones, ¿no? Bueno, por mi parte creo que es muy importante que la parte del sector de la población que puede llegar a generar una campaña o que puede llegar a generar clases de cívica y ética, por ejemplo, enfoque más sus acciones como en una población joven, pero no tan chica ni tan grande, sino ese punto medio que es el que realmente puede llegar a generar un cambio, para que a partir de eso tengamos como la influencia de la gente responsable, pero también de los que piensan de una manera diferente. Y bueno, por hoy se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por su atención. Soy Priscila Barba. Y yo soy Eric Ortiz. Y los esperamos en una emisión más de Exprésate. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos.